no puedes comprarla, fue ya comprada. Y como fue comprada, tú y yo hemos sido comprados por la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Y si hemos sido comprados, entonces ya nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Cuando llegamos al Señor, llegamos a sus caminos, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Dios. Si entregamos nuestra vida al servicio de Dios, entonces quiere decir que toda esa autonomía, todas esas cosas que yo quería hacer y hacer y hacer por mi cuenta, ya pasan a un segundo plano y ahora pasan al plano espiritual, al plano de que Dios es el que debe de mandar y hacer las cosas en nuestra vida. ¿Vale? Importantísimo aquí. ¿Por qué? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y el Padre y los santos ángeles. Jesús va a regresar algún día, es la profecía bíblica. Jesús va a regresar a esta tierra y va a juzgar a vivos y muertos. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos y buscamos a Dios, sino que negamos su palabra, negamos su presencia, Él nos negará también a nosotros. Y es muy triste llamarse cristianos y no saber esto, porque mucha gente está viviendo un cristianismo muy suave, muy ligero, sin una búsqueda de Dios. Y no estoy hablando de religiosidad y estupideces de esas, no, estoy hablando de una vida centrada en Dios, una vida normal, donde tú sepas que Dios es parte de tu vida y que es el todo de tu vida, ¿vale? Específicamente. No estoy hablando de que ahora tienes que estar 72 horas orando de las 24 horas del día. Te digo que es buscar su presencia, es anhelarla, es amar su palabra, es adorarle, es ver la gloria de Dios y cómo se va manifestando en cada una de las áreas de tu vida, cómo se va manifestando en las cosas que te va bendiciendo, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, en el gozo, en el llanto, en el dolor. Todo eso tiene que estar sumergido dentro de la presencia de Dios. Recuerda, si lo negamos, Él también nos negará. Pero si le amamos, Él también nos amará. Amén. El siguiente punto es: tome su cruz cada día y sígame. Este punto tiene una connotación que siempre la hemos visto como: ay, tengo que seguir la cruz, tengo que agarrarla, tengo que sufrir, tengo que padecer. Si no sufro, entonces no soy cristiano. Si no estoy dando lástima al mundo, no soy cristiano. No. Jesús murió en la cruz del Calvario y sufrió en la cruz del Calvario. Pero la cruz para el cristiano significa que esperanza, significa salvación, significa restauración, significa pacto, significa sanidad, significa que la cruz suma y no resta a tu vida. Muy distinto a: hay que seguir la cruz, hay que agarrar la cruz y seguir, y lloriquea, tú no te van a crucificar, a menos que vayas a un país y seas muerto por el Evangelio. Pero no caigas a historias. Muchas veces lo que somos es unos cristianos llorones y mingones. La cruz bendice, la cruz trae salvación, la cruz trae sanidad, trae luz, trae una explosión de libertad, trae gracia. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. La cruz, fíjate lo que dice aquí en Lucas 9:23, dice: tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo significa orar, significa alabarle, significa bendecirle, significa darle el primer lugar, significa hacer lo que Él está haciendo, ver dónde está trabajando. Hay personas que están enfermas, hay personas que están en cárceles, hay personas que necesitan de Dios. Allí donde Dios está, tú tienes que ir, tú tienes que seguir, tú tienes que ministrar. Porque la cruz es la misión que Dios tiene para mi vida y que a su vez es parte de su plan eterno para la humanidad. No es que Él quiere que todo el mundo esté crucificado y haya cruces en todas las calles y todo el mundo esté guindado de la cruz. Es que en Corintios 1:18, mira lo que dice, en donde dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No le pidas a una persona que no cree en el Evangelio que crea en la cruz. Para ellos eso es locura, es absurdo, es tonto. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. O sea que en la cruz está reflejado el poder de Dios, está reflejado el poder amar, el poder perdonar, el poder restaurar, el poder sanar, el poder salvar. O sea, el poder de la resurrección salió después de la cruz, después de que Jesús muere en la cruz del Calvario y el tercer día resucita, se manifiesta el poder aún más soberano de Dios, que es la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesús. Y es quien nos da la esperanza de que ahora nosotros podemos creer que algún día, cuando partamos de este mundo, también resucitaremos con Él en un cuerpo glorificado.
también es importante que nos recuerde cada día el sacrificio que Él hizo por nosotros, para que tuviésemos salvación. ¿Salvación de qué? ¿De quién? La salvación de estar alejados de la presencia de Dios eternamente. No solamente, como hemos dicho varias veces, fuera del infierno, sino alejado. Es una salvación de estar perdidos en Dios. Trajo esperanza a la humanidad y especialmente a los que en Él creen. Si tú, amigo y amiga, hermano, crees en Dios, tienes esperanza. Por eso no puedes estar con la cruz a cuestas lloriqueando. Tienes que estar alegre y contento, siguiendo a Jesús en la cruz, pero sabiendo de que tienes libertad, de que tienes salvación, de que tienes restauración. ¿Vale? También es el poder, el amor, el sacrificio de una nueva oportunidad. O sea, cuando la persona, a veces el mundo te tacha y dice, bueno, ya, para ti no hay salvación, para ti no hay nada. ¿Qué pasa? La cruz significa nuevas oportunidades. La cruz significa un nuevo comienzo. ¿Amén? Entonces, esto de seguir la cruz, sí, es verdad. En el mundo tendremos aflicción, pero también entendamos que en el Señor hay vida eterna y en el Señor hay salvación. ¿Amén? Entonces, el punto número 7, que es el que viene a continuación, dice, ver desde la perspectiva de Dios y no la mía. Algo importante es que, no sé si ustedes han logrado hacer alguna vez algún dibujo, les piden que se dibuje en perspectiva. Cuando tú dibujas o tomas una fotografía en perspectiva, tú puedes ver la profundidad, la anchura y todo el dibujo cobra una vida especial a que si lo hicieras solamente plano. Igual, si tú desde una perspectiva ves una imagen y te ubicas en otra posición, ves esa misma imagen desde otra perspectiva y desde esos dos ángulos puedes ver cosas diferentes. Muchas veces hay que, en vez de acercarse a un cuadro, tienes que alejarte para poder tener una mejor perspectiva y poder ver el cuadro completo. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una perspectiva corta, una perspectiva pequeña, humana. No vemos más allá de lo que está a nuestro alrededor. Por mucha visión que tenga el ser humano, jamás tendrá la visión de Dios. Jamás tendrá la visión milenial eterna que tiene Dios, de ver el panorama completo. Jamás vas a tener la voluntad de Dios clara en tu vida si no ves las cosas con la perspectiva de Dios. Amén. Entonces, vemos en el cuadro siguiente, pasa. Salmo 103, 7 dice, dio, en este caso Dios, a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. Eso está en Salmo 103, 7, dice, el pueblo de Israel llegó a ver lo que Dios hizo, pero Moisés llegó a entender por qué Dios lo hizo. Son dos cosas distintas. Una cosa es el conocimiento de Dios y otra cosa es la perspectiva de Dios. El pueblo vio lo que Dios hizo. Dios abrió el mar, Dios envió el maná, Dios hizo muchas cosas, liberó a su pueblo. Pero el por qué lo hizo, solamente los que amamos su presencia y los que la buscamos somos los que lo entendemos. Los que vemos la perspectiva de Dios y no la nuestra, entonces podemos ver por qué Dios lo está haciendo. Entonces ahí es donde empezamos a entender por qué Dios hace las cosas. ¿Por qué un cristiano que está lleno de su palabra, de su presencia, muere a temprana edad? Y por qué una persona mala, malvada, asesina, tarda miles y miles de años en morir. Entonces, oye, no entiendo, esta persona muere a los 20 años y este asesino está a los 90 y todavía está haciendo maldad. Eso solamente lo podemos entender a través de la perspectiva de Dios y no la perspectiva nuestra. ¿Vale? Porque la perspectiva de Dios es eterna, la perspectiva de Dios es amplia. ¿Amén? Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel, aquí, diferencia entre conocimiento y la perspectiva. El conocimiento es aprender lo que Dios ha dicho y hecho. ¿Bien? Mucha gente conoce lo que Dios ha hecho. Mucha gente sabe. Se lo han enseñado en su catequesis, se lo han enseñado en las películas, se lo han enseñado en muchos lugares. Pero saber por qué lo hace es diferente. La perspectiva es entender por qué Dios dijo o hizo eso. Una cosa es conocer que Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Miles de millones de personas en el mundo conocen que Cristo murió allí. Pero ahora, la perspectiva es saber por qué lo hizo, es muy diferente. Por eso el saber, el conocer, no te hace salvo. Pero la perspectiva de Dios
te dice que si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, tú y yo ahora no tuviéramos oportunidad de llegar al reino de los cielos, no tendríamos oportunidad de buscar su presencia, no tendríamos oportunidad de entrar al trono de la gracia y pedir salvación y restauración. ¿Vale? Entonces tienes aquí que en la Biblia las palabras comprensión, sabiduría, discernimiento tienen que ver con la perspectiva. ¿Bien? Y es la perspectiva de Dios, no la tuya y la mía. Porque desde nuestra perspectiva humanista decimos, Jesús, ¿para qué tuvo que morir? No tiene sentido. ¿Por qué Él tuvo que padecer? No tiene sentido. Quita eso. Después, por el contrario, la perspectiva es dureza de corazón, ceguera y torpeza. O sea, cuando tú no tienes perspectiva, es lo que decíamos del impío. El impío no tiene perspectiva y dice, vale, ¿para qué murió Jesús? ¿Y por qué tuvo que hacer esto? ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios permite la maldad? ¿Y por qué pone tanta gente? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Y le empieza a echar la culpa a Dios. Cuando son cosas que son nuestra responsabilidad. Mi pregunta es, ¿las guerras, quién las provoca? ¿Dios o los hombres? La envidia, lo que estás envidiando, codiciando, ¿quién te lo provoca? ¿Dios o tú? ¿Por qué envidias lo que tu amigo, hermana o familiar tiene y no trabajas para lograrlo? ¿Es Dios el culpable de eso? Entonces, esa ceguera, esa dureza de corazón es una falta de perspectiva porque no estás viendo las cosas en el ángulo correcto. Y el ángulo es de Dios hacia la tierra, no del hombre hacia Dios. El siguiente, vemos perfectamente aquí que dice, en Efesios 3:18 dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Esto que está acá nos lleva a que la perspectiva de Dios nos lleva a ver el amor de Dios. Si tú no entiendes que Dios envió a su Hijo Jesucristo